Esta fue en la colonia La Calle de la Carrera. Esta avenida de 4 carriles se inició en 1952. Habían pasado 4 siglos y recién Bogotá se iba sacudiendo de su ropaje de pueblo grande y trataba de meterse en un mundo que le estaba tomando mucha ventaja. Cambió todo y pocos se dieron cuenta. Todos lo sentimos y lo vivimos, pero fueron algunos, en realidad unos pocos, los que nos ayudaron en ese momento de la tecnología que nos cambió la vida. Vida que viene del latín bios, bios, que en el lenguaje de los computadores es mucho más. El nombre de mi BIOS tiene una connotación filosófica. Técnica, ¿qué significa? El BIOS es el Basic Input Output System. Y ese software o ese módulo es el alma del computador. Mi BIOS es darle un aspecto de la persona, casi que es mi alma. Cuando oímos a los pioneros hablar y los vamos a oír en el programa, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo se gesta un proyecto de vida. Uno de esos pioneros será nuestro compañero y guía en este viaje. Se trata del ingeniero Manuel Dávila, un cachaco que ayudó a poner patas arriba todo lo que habían conocido los viejos, pero como sus colegas, lo hizo comprendiendo, creando y adaptando los cambios que iban surgiendo en el mundo de los computadores. En el caso mío personal, dentro de esta historia, llamémosla una generación entra en la historia, no solamente la persona. Nosotros entramos en la historia de mi generación en el año 72, cuando nos graduamos en la Universidad de los Andes. En el caso mío, pues trabajé en la Universidad de los Andes, después fui empresario, pues comencé a ser empresario y tengo algunos hitos donde puedo decir, por ejemplo, me tocó traer los primeros microcomputadores al país en los años 80, cuando nadie se conocía, ni siquiera se esperaba que tuvieran el futuro que tuvieron, como todos lo sabemos. Entonces, esa época marcó un gran movimiento en el tema de la computación. Para los que vean el programa, van a poder reconstruir el estado en que estamos hoy en día desde el comienzo. Y a los que hemos vivido toda esa época, nos tocó esos grandes computadores, como lo vamos a oír de los pioneros, después los mini computadores y en el mundo de los micros, donde nos sorprendieron muchas cosas. Primero, que fueran aceptados, porque eran unas máquinas muy pequeñas. Y luego, cuando comienzan a aparecer cosas que en esa época eran sorprendentes, como el mouse. En una feria en los Estados Unidos lanzaron 2 cosas que fueron sorprendentes. El mouse, con un sistema de Apple que lanzaron con un computador que se llamaba Lisa. Y sobre él este aparato que era el ratón, el mouse, que hoy en día todo el mundo lo sabe manejar. Y era sorprendente porque el movimiento vertical del cursor versus el horizontal de la mano no es natural. Entonces era difícil la ergonomía de manejo, como hoy en día es perfectamente natural. Y el lanzamiento de los discos duros, porque en esa época los microcomputadores tenían disquetes o cassettes, y sale el disco duro, tecnología Winchester de 5 megas, que era una cosa inimaginable. En el BIOS de los pioneros suele estar presente el deseo profundo de compartir y con ello la generosidad. Ellos tuvieron que buscar la manera de que fuera para todos y gratuita esta tecnología que hablaba un idioma del cual unos pocos se querían adueñar. Hace 25 años se cumple la historia de Linux en Colombia, la vamos a celebrar el próximo año. Comenzamos a ver ese movimiento del software libre. Había 27 comunidades en las universidades de jóvenes, de estudiantes, tratando un tema sorprendente, un software que no tenía costo y que podía usarse libremente, versus la experiencia conocida de un software propietario costoso. Un buscador incansable, un pionero que luego de trasegar como programador, investigador y empresario, vino a continuar su camino al lado de profesores, estudiantes y hasta realizadores de televisión de la Universidad Minuto de Dios. Y hace 16 años una llamada a la Asociación de Ingenieros de Sistemas del padre Camilo Bernal, que necesitaba a alguien que le ayudara para construir los programas de informática. Y yo me entusiasmé porque quería volver a la academia, de tal manera que llevo ya toda esa historia en Uniminuto, donde el comienzo fue crear el primer programa de una tecnología en informática de desarrollo de software e iniciar un proceso que ha sido apasionante,
Tanto que yo ya no tengo empresa, desde hace muchos años estoy dedicado a la universidad, hemos creado la ingeniería de sistemas, la tecnología electrónica, la de redes, seguridad y computadores, y luego la decanatura, que me pidieron dirigirla desde hace unos 3 años, que tiene las ingenierías. Indudablemente para mí ha marcado un proceso en la vida, en la edad también en que uno está, en donde la academia pues es sorprendentemente interesante, digamos como culminación de procesos, aunque yo todavía no culmino mi proceso, pero eso indudablemente me ha marcado muchísimo porque he podido trabajar de manera, llamémoslo intelectual también, lo que es la implicación de estas tecnologías en la sociedad colombiana, por lo que Uniminuto todo lo que toca es la sociedad colombiana precisamente. Pocos han vivido el cambio y pueden contarnos cómo lo hicieron con sus propias manos. Ellos se asomaron primero que todos nosotros a esa ventana de los computadores y la abrieron para que ahora sea el lugar desde el cual vemos el mundo. Todos sabemos que los jóvenes y en general los que usamos computadores estamos comunicados de manera ubicua, desde cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo. Eso genera un mundo muy instantáneo, un mundo de lo inmediato y obviamente eso genera cambios muy grandes en los cuales la juventud a veces no es consciente de la responsabilidad consigo mismo y con los demás desde el punto de vista de la información que se publica en las redes sociales, por ejemplo. De tal manera que ahí hay unos elementos de formación muy grandes para hacer conscientes esos peligros que se tienen. Pero indudablemente ha transformado a los países, a las fronteras, a las personas.